En la primavera de 1936, el pequeño pueblo de Broxtale, Vermont, se convirtió en escenario de uno de los casos criminales más inquietantes de la historia del estado. Enclavada a las afueras del pueblo se alzaba una mansión de 2 plantas perteneciente a la familia Benlow, una familia que, a primera vista, representaba la respetabilidad y la posición social. Basil Benlow, de 48 años, era el cabeza de familia. Empleado de confianza de la compañía de seguros Franklin and Morse durante más de 20 años, Basil se había labrado una reputación impecable en el mundo empresarial. Sus colegas lo describían como meticuloso, reservado e infaliblemente educado. Con una estatura de 1,80 metros, patillas canosas y gafas de montura metálica, Basil proyectaba una figura imponente en las reuniones sociales locales, aunque rara vez hablaba de asuntos personales. Su esposa, Augusta Benlow, de 41 años, complementaba su carácter reservado con su propia sociabilidad refinada. Augusta era conocida por su exquisito gusto por la moda, a menudo vista con atuendos cuidadosamente seleccionados que evocaban riqueza sin ostentación. Sus debates literarios en el club local de mujeres giraban en torno a la literatura clásica y las novelas policíacas, en particular las que presentaban personajes femeninos complejos. Augusta mantenía un jardín de rosas excepcionales que ganaba concursos locales, y su casa estaba decorada con la misma atención al detalle. Los hijos de Benlow parecían continuar esta tradición de respetabilidad. Eldrick, el mayor de 26 años, se había graduado en economía en una prestigiosa universidad. Aunque menos activo socialmente que sus padres, Eldrick mantenía un empleo estable en un banco de Burlington, visitando la casa familiar en Broxtale los fines de semana. Con la estatura de su padre y los rasgos delicados de su madre, sus conocidos lo describían como inteligente pero distante. Lurencia, de 24 años, era la menor de los Benlow. Una pianista talentosa que había estudiado en un conservatorio de Boston, había regresado recientemente a casa, alegando su deseo de estar más cerca de su familia. Con cabello oscuro, típicamente llevado con un estilo conservador y una preferencia por la ropa discreta, Lurencia era descrita por sus vecinos como amable y devota de su madre. Sus recitales de piano en eventos comunitarios contaban con una gran concurrencia, aunque algunos observadores notaron su creciente reticencia a actuar en los últimos años. La residencia Benlow era un símbolo tangible de su posición social, una estructura victoriana con un cuidado paisajismo, cortinas de encaje y una verja de hierro negro. Los domingos por la tarde se podía ver a la familia asistiendo a los servicios religiosos en la iglesia episcopal de San Marcos, lo que proyectaba una imagen de unidad y decoro. Sin embargo, bajo esta fachada cuidadosamente construida se escondía una dinámica inquietante que finalmente culminaría en tragedia. Los registros del condado y entrevistas posteriores con el personal de la casa revelaron que el embarazo de Augusta con Eldrick había sido difícil, tanto física como emocionalmente. Según Meredith Holloway, quien sirvió como empleada doméstica para los Benlow durante este periodo, Augusta estaba convencida de que estaba embarazada de una niña y había preparado una habitación infantil decorada completamente en rosa y blanco. Cuando el médico anunció que era un niño, la señora Benlow se puso de cara a la pared y no quiso mirar al bebé durante casi 2 días, declaró Holloway en una declaración posterior. El señor Benlow estaba tan preocupado que llamó al doctor Patterson para una consulta sobre su estado de ánimo. El nacimiento de Lurencia 2 años después provocó la reacción contraria. Se dice que Augusta lloró de alegría al enterarse de que tenía una hija. A partir de entonces, comenzó a surgir un patrón inquietante, aunque pasarían años y múltiples muertes antes de que los investigadores esclarecieran su alcance. La relación entre Augusta y su hija Lurencia comenzó a adquirir dimensiones preocupantes cuando Lurencia era aún niña. Los registros escolares de la escuela primaria Broxtale indican que Augusta insistía con frecuencia en asistir a clases, una petición inusual que inicialmente se accedió debido a la posición social de la familia. Para tercer grado, los maestros notaron en sus registros que Lurencia parecía inusualmente dependiente de la aprobación de su madre, y a menudo miraba a Augusta antes de responder preguntas en clase. Cuando Lurencia cumplió 12 años, Augusta la retiró de la escuela pública para que estudiara en casa, alegando preocupación por las influencias indebidas. Esta decisión coincidió con el ascenso de Basil en el trabajo, lo que requería viajes de negocios más frecuentes. Según relatos familiares, Augusta aprovechó este periodo para centrarse aún más en el desarrollo de Lurencia.
Margaret Calvel, quien enseñó piano a Lurencia durante su adolescencia, proporcionó a los investigadores observaciones preocupantes. La señora Benlo se sentaba durante cada lección, corrigiendo la postura de Lurencia con solo una mirada. La niña tenía talento, pero tocaba mecánicamente, como si temiera disgustar a su madre. Cuando sugerí que podría desarrollar su propio estilo interpretativo, la señora Benno me interrumpió para decir que Lurencia no necesitaba improvisaciones modernas. Durante este periodo, Eldrick asistía a un internado en New Hampshire. Sus cartas a casa, recuperadas posteriormente de los archivos personales de Augusta, revelaban una creciente sensación de alienación. En un mensaje particularmente revelador, fechado en 1925, escribió: «Querida madre, entiendo que tu agenda debe estar llena con las actividades de Lurencia. Quizás durante mis vacaciones de verano podamos conversar un rato, aunque comprendo que prefieres pasar tiempo con mi hermana». Estas cartas nunca recibieron respuesta, según el compañero de cuarto de Eldrick en la escuela. En cambio, Augusta llevaba un diario detallado de las actividades diarias, la educación y el desarrollo espiritual de Lurencia. Este diario, descubierto tras los trágicos sucesos de 1936, contenía anotaciones inquietantes que demostraban el apego obsesivo de Augusta. Una entrada de 1927, cuando Lurencia tenía 15 años, decía: «Él le mencionó a un chico de la iglesia hoy. Hemos decidido suspender nuestra asistencia dominical a San Marcos para celebrar el culto privado en casa. El mundo busca separar lo que debería permanecer unido». A medida que Lurencia se acercaba a la adultez, el control de Augusta se manifestaba de maneras cada vez más problemáticas. Cuando Lurencia recibió una invitación para estudiar piano en un conservatorio de Boston, Augusta insistió en acompañarla, alquilando un apartamento cerca de la escuela y convirtiéndose en la única acompañante de su hija. Los profesores del conservatorio observaron que Lurencia, aunque técnicamente competente, parecía carecer de la conexión emocional con la música que distingue a los músicos verdaderamente excepcionales. Para 1932, cuando Lurencia tenía 20 años, el aislamiento se había acentuado. Antiguos amigos comentaban que rechazaban constantemente las invitaciones a eventos sociales. Augusta había desarrollado una retórica sobre la naturaleza superficial de las relaciones modernas y el vínculo sagrado entre madre e hija que inculcó en Lurencia durante su existencia cada vez más aislada. Bess O'Donnell, al parecer, se había acostumbrado a esta dinámica, centrándose en su carrera y manteniendo la posición social de la familia mediante contribuciones caritativas y participación comunitaria. Sus diarios personales, hallados posteriormente en su escritorio, revelaban a un hombre que se había rendido gradualmente al dominio de su esposa sobre la vida familiar, encontrando refugio en el trabajo y ocasionales salidas de pesca. Eldrick, mientras tanto, se había consolidado profesionalmente, pero mantenía una relación tensa con su madre y su hermana. Sus intentos de integrar a Lurencia en su círculo social en Burlington se vieron constantemente frustrados por la intervención de Augusta. El escenario estaba así preparado para los trágicos acontecimientos que seguirían: una familia fracturada por la obsesión, con el apego patológico de Augusta a su hija como la dinámica central que finalmente conduciría al asesinato. El 12 de noviembre de 1934, el cuerpo de Albrecht Dano fue descubierto en el fondo de un barranco a aproximadamente 3 millas de la casa familiar. La investigación inicial concluyó que Eldrick, quien había estado de visita el fin de semana, había dado un paseo vespertino y se había caído accidentalmente en la oscuridad. El informe del médico forense citó múltiples fracturas y un traumatismo cráneoencefálico compatibles con una caída de altura como causa de la muerte. El agente del sheriff, Howard Mercer, quien acudió al lugar de los hechos, indicó en su informe que un cazador local encontró el cuerpo aproximadamente a las 6:30 de la mañana. El fallecido vestía un abrigo de lana, pantalones de vestir y zapatos para caminar. No se observaron signos de forcejeo en el lugar, indicó su informe. El clima había estado despejado la noche anterior, aunque las temperaturas habían descendido por debajo de cero después de la medianoche. Augusta Benno identificó el cuerpo en la morgue del condado más tarde ese mismo día. Los testigos la describieron como sobria y resignada. Según el encargado de la morgue, la principal preocupación de Augusta parecía ser organizar un funeral digno y privado. Bess O'Donnell,
en cambio, fue descrito como devastado y apenas capaz de mantenerse en pie durante el proceso de identificación. El funeral se celebró 3 días después en la Iglesia Episcopal de San Marcos, con la asistencia exclusiva de familiares directos y algunos socios comerciales. Augusta había solicitado expresamente que no se pronunciara panegírico alguno, y el servicio duró menos de 40 minutos. Lurencia interpretó una sombría pieza para piano, descrita por los asistentes como técnicamente perfecta, pero extrañamente carente de emoción. Lo que los investigadores descubrirían posteriormente, tras un nuevo análisis de las pruebas, fue que las circunstancias de la muerte de Elric contenían inconsistencias preocupantes. El lugar donde se encontró su cuerpo, Crescent Ravine, no se encontraba en ninguna ruta peatonal lógica desde la casa de Venlo hasta el pueblo. Además, Elric había mencionado a sus colegas su incomodidad con las alturas y, en concreto, su costumbre de evitar la zona del barranco desde la infancia. Una entrada del diario de Augusta, fechada el 11 de noviembre de 1934, proporcionaría posteriormente una prueba crucial. Llegó esta tarde. Comentó sus intenciones respecto al futuro de L. No podemos tolerar su intromisión. He preparado el té especial para nuestra conversación vespertina. A partir de esta noche, nos libraremos de sus juicios. Los informes toxicológicos, solicitados como parte de la investigación posterior, revelaron rastros de dedalera en muestras de tejido preservadas de la autopsia de Elric. El jardín de Augusta, conocido por su variedad de plantas, incluía Digitalis purpurea, comúnmente conocida como dedalera, una planta que contiene glucósidos cardíacos cuya ingestión puede causar desorientación e irregularidades cardíacas. La evidencia más contundente provino del diario privado de Lurencia, descubierto en un compartimento cerrado con llave de su escritorio. Una entrada del 12 de noviembre decía: Madre dice que la muerte de Elric es un sacrificio necesario para nuestra felicidad. No puedo dejar de temblar. Dice que con el tiempo comprenderé que algunos vínculos deben protegerse a toda costa. Tras una cuidadosa reconstrucción de los hechos, los investigadores determinaron que Augusta probablemente había envenenado a Elric con té de dedalera, lo que le provocó desorientación durante su paseo vespertino. No está claro si lo guió directamente al barranco o si simplemente anticipó que su confusión no llevaría allí. Lo que quedó claro fue que su muerte no fue accidental ni imprevista. La investigación reveló que, en las semanas previas a su muerte, Elric había expresado su preocupación a sus colegas por el estilo de vida aislado de su hermana. Los registros telefónicos indicaban que había consultado a un hospital psiquiátrico de Burlington sobre opciones de tratamiento para vínculos familiares poco saludables. Augusta, quien supervisaba rutinariamente toda la correspondencia familiar, podría haber interceptado esta información. En los meses posteriores a la muerte de Elric, los vecinos informaron que Augusta parecía más serena que desconsolada. Interrumpió el periodo de duelo tradicional después de solo 2 semanas, alegando que el dolor excesivo no sirve de nada. Lurencia, en cambio, fue observada por el jardinero a tiempo parcial de la casa como llorando con frecuencia cuando estaba sola en el jardín, aunque mantenía una apariencia serena en presencia de su madre. Con la muerte de Elric, se eliminó el primer obstáculo para la visión de Augusta de una relación exclusiva con su hija. Basil Venlo, cada vez más incómodo con el creciente control de su esposa sobre Lurencia, pronto se convertiría en el segundo. El 8 de julio de 1935, aproximadamente 8 meses después de la muerte de Elric, Basildon fue encontrado muerto en su estudio. El médico de cabecera, el Dr. Walter Harrington, registró la causa de la muerte como un ataque cardíaco. Dada la edad de Basil y la reciente angustia por la pérdida de su hijo, este diagnóstico no levantó sospechas inmediatas. El certificado de defunción citó como paro cardíaco por causas naturales la determinación oficial. El funeral se celebró en la residencia de Venlo en lugar de la iglesia de San Marcos, y Augusta explicó que su esposo había expresado preferencia por un ambiente hogareño. A diferencia del servicio de Elric, este contó con una nutrida asistencia de socios comerciales y miembros de la comunidad de Basil, aunque cabe destacar que Augusta limitó la recepción a unas breves 2 horas. Los registros del seguro indicaban que Basil mantenía una póliza de seguro de vida sustancial, con Augusta como única beneficiaria. La póliza, valorada en $50,000, equivalente a aproximadamente $950,000 en valor actual, había sido aumentada tan solo 3 años antes. El pago se procesó sin investigación, lo que aseguró aún más la independencia financiera de Augusta.
Lo que posteriormente se revelaría mediante un nuevo examen forense fue un patrón de envenenamiento por arsénico que probablemente se había producido a lo largo de varios meses. Los antiguos conocimientos de Augusta en horticultura incluían el cultivo de plantas con compuestos de arsénico. Además, los recibos domésticos mostraban la compra de veneno para ratas con arsénico en la ferretería Blackwell en 3 transacciones distintas durante la primavera de 1935. Entrevistas con el personal de la casa revelaron que Augusta había insistido en preparar personalmente el té de la tarde de Basile durante los meses previos a su muerte. Margaret Wilson, quien servía de cocinera a la familia 3 días a la semana, comentó: la señora Benlow se volvió muy exigente con la dieta del señor Benlow, alegando que necesitaba remedios herbales especiales para los nervios. Ella misma preparaba estas mezclas y me daba instrucciones de no alterar nunca la rutina. El diario personal de Basile, mantenido esporádicamente durante los meses previos a su muerte, contenía anotaciones que sugerían una creciente preocupación por la relación de su esposa con su hija. Una anotación destacada de mayo de 1935 decía: se muestra más posesiva con él y cada semana que pasa. Sugerí que una visita a sus primos en Boston podría darle a él una perspectiva, pero descartó la idea con inusual vehemencia. Estoy considerando una intervención más directa. Otra entrada, fechada el 12 de junio de 1935, decía: consulté con el juez Montgomery sobre las opciones legales para la independencia de él. La situación ha ido más allá de la mera excentricidad. Parece resentirse de cualquier momento que pase a solas con nuestra hija. El juez Montgomery, entrevistado en 1936, confirmó que esta reunión se había llevado a cabo. Basile expresó serias preocupaciones sobre el estado psicológico de su esposa. Estaba investigando las opciones para que Lurencia se emancipara legalmente de la influencia de su madre, a pesar de su mayoría de edad. Mencionó que se sentía cada vez más mal durante nuestra conversación, lo cual atribuía al estrés de la situación. En las semanas posteriores a la muerte de Basile, Augusta liquidó muchos de sus negocios y vendió su propiedad en la ciudad, consolidando su residencia en la casa familiar, más aislada. El personal doméstico se redujo a una sola empleada doméstica semanal, lo que limitó aún más el contacto con el exterior. El diario de Augusta durante este periodo revelaba su satisfacción con estos avances. Una entrada de agosto de 1935 decía: por fin, la casa se siente purificada. Se acabaron las intrusiones, se acabaron los juicios. Él y yo hemos establecido nuestro santuario. Ahora comprende que otros jamás podían comprender la profundidad de nuestra conexión. Con Enrique y Basile eliminados, Augusta había logrado su objetivo de aislamiento total con Lurencia. La relación entre madre e hija entró en su fase final, la más perturbadora, que culminaría en su trágico final menos de un año después. El invierno de 1935 a 1936 marcó el aislamiento total de Augusta y Lurencia Benlow. Tras la muerte de Basile, Augusta despidió al resto del personal de la casa, alegando su deseo de sencillez y privacidad. La única excepción fue Harriet Downing, quien acudía una vez por semana para ayudar con la lavandería y la limpieza a fondo, y cuyas observaciones resultarían cruciales para comprender los últimos meses de las mujeres Benlow. Según las declaraciones de Downing a los investigadores, el ambiente en la casa había cambiado drásticamente. Las cortinas permanecían corridas a toda hora. La señora Benlow había trasladado los muebles de su dormitorio a la habitación de la señorita Lurencia, alegando que allí la calefacción era mejor. Comían juntas, vestían ropa similar, y a menudo las oía referirse a sí mismas como nosotras, como si fueran una sola persona. Los diarios de Augusta de este periodo revelan una visión del mundo cada vez más delirante. Sus entradas hacían referencia repetidamente a la pureza de nuestra unión y a la trascendencia más allá de las limitaciones convencionales. Escribió extensamente sobre figuras históricas que, según ella, compartían vínculos similares, centrándose especialmente en historias de madres e hijas devotas a lo largo de la historia y la mitología. Más preocupantes fueron sus referencias a unir nuestras almas para siempre y escapar de la prisión de cuerpos separados. Estas afirmaciones, inicialmente metafóricas, se volvieron más literales a medida que el invierno daba paso a la primavera. El estado psicológico de Lurencia durante este periodo parece haberse deteriorado significativamente. Su forma de tocar el piano, antes técnicamente competente aunque emocionalmente contenida, se volvió errática.
Downing reportó haber escuchado improvisaciones discordantes durante sus visitas semanales, algo que Augusta le había prohibido previamente. Los pocos ejemplos que quedan de la escritura de Lurencia de este periodo sugieren a una joven cada vez más incapaz de distinguir su identidad de la de su madre. En una carta que nunca llegó a una antigua compañera de clase, hallada en su escritorio, escribió: «Mi madre me ha demostrado que lo que una vez creí ser yo misma no era más que una colección de influencias del mundo exterior. Ahora comprendo que existo con mayor autenticidad cuando estoy con ella, como si compartiéramos una misma conciencia a través de dos cuerpos imperfectos». En marzo de 1936, Augusta comenzó a realizar preparativos que, en retrospectiva, indicaban claramente sus intenciones. Visitó a su abogado, Winston Clark, para actualizar su testamento, especificando que, en caso de su fallecimiento, todos los bienes debían transferirse a Lurencia y, en caso de fallecimiento de ambos, el patrimonio debía liquidarse y las ganancias donarse a la Sociedad Botánica de Vermont. También hizo compras que posteriormente se considerarían significativas: vestidos blancos a juego de los grandes almacenes Harrington, una cantidad inusualmente grande de velas de varios comerciantes y, lo más revelador, 2 copas de plata ornamentadas de un anticuario de Burlington. El anticuario recordó posteriormente que Augusta pidió específicamente copas que fueran idénticas en cada detalle. El 17 de abril de 1936, Augusta escribió su última entrada en su diario: «Esta noche completamos nuestro viaje. Lo que comenzó en la separación termina en la unión perfecta. El mundo nunca ha comprendido lo que compartimos, pero esta noche trascendemos sus limitaciones. No hemos preparado todo. Los vestidos blancos simbolizan nuestra pureza, las velas, nuestra iluminación. La bebida nos liberará de estos recipientes inadecuados. Vamos juntas, madre e hija, 2 cuerpos pero una sola alma, al reino donde podemos existir sin límites». Esa noche, según la reconstrucción forense posterior, Augusta y Lurencia se vistieron con túnicas blancas, colocaron 24 velas en círculo en el salón principal y consumieron una mezcla de extracto de dedalera y láudano, una combinación que primero la sedaría y luego detendría sus corazones. Los encontró a la mañana siguiente Harriet Downing, quien llegó a sus labores habituales y encontró la puerta principal sin llave, un suceso sin precedentes. La escena en el salón, según se describe en el informe policial oficial, estaba metódicamente organizada, con los cuerpos colocados uno junto al otro en el suelo, con las manos entrelazadas, rodeados de velas parcialmente consumidas. Una nota, escrita a mano por Augusta, pero firmada por ambas mujeres, se encontró sobre la repisa de la chimenea: «Abandonamos este mundo de separación e incomprensión para existir en perfecta unidad. Lo que otros llaman muerte, nosotros lo reconocemos como transformación. Las fronteras entre nosotras se disuelven por completo hoy». La investigación posterior, dirigida por el detective Samuel Blackwood, revelaría la magnitud de los crímenes de Augusta. Las exhumaciones de Eldrick y Basile confirmaron la presencia de toxinas compatibles con un envenenamiento deliberado. Los diarios de Augusta confirmaron explícitamente su responsabilidad en ambas muertes, así como su progresivo deterioro psicológico. Los psicólogos consultados durante la investigación caracterizaron la condición de Augusta como una manifestación extrema de apego obsesivo con elementos de identificación delirante. Su relación con Lurencia se clasificó como un caso grave de enredo psicológico, donde los límites entre los individuos se difuminan patológicamente. La pregunta que atormentaba a los investigadores, y de hecho a la comunidad de Brockstale, era el grado de conciencia y complicidad de Lurencia. Había sido víctima de manipulación psicológica durante toda su vida, incapaz de forjar un sentido de identidad independiente, o se había convertido, en algún momento, en partícipe voluntaria de los delirios de su madre. Las entradas finales del diario sugieren elementos de ambas: una mujer joven cuya identidad había sido tan completamente absorbida por la de su madre que la resistencia se volvió imposible, pero que conservaba suficiente conciencia para experimentar conflictos sobre las muertes que precedieron a la suya. El caso Benlow se convirtió en un hito en la historia criminal de Vermont y posteriormente se incluyó en los primeros estudios sobre el abuso psicológico familiar. La casa permaneció desocupada durante décadas, hasta que finalmente fue demolida en 1952 para construir una biblioteca pública, un espacio de conocimiento y comunidad que contrasta marcadamente con el aislamiento y la obsesión destructiva que definieron el trágico final de la familia Benlow.